El 2 de mayo de 1945, los periódicos de todo el mundo anunciaron una de las noticias más esperadas. Berlín se había rendido ante las fuerzas soviéticas. Este evento fue un claro indicio de que el Tercer Reich estaba colapsando y que la derrota de las potencias del eje era inminente. En cuestión de días, las fuerzas alemanas se rindieron incondicionalmente tanto en el oeste, el 7 de mayo, como en el este, el 9 de mayo. El 8 de mayo, como resultado, fue proclamado el Día de la Victoria en Europa, poniendo fin a una de las dictaduras más aterradoras de la historia. Esa es la versión oficial que conocemos, la narrativa que celebramos y estudiamos año tras año. Pero, ¿qué hubiera ocurrido si esa rendición nunca hubiera sucedido? ¿Qué tipo de mundo habríamos heredado si las fuerzas del Tercer Reich hubieran prevalecido? Si la bandera roja y negra de la Alemania nazi hubiera ondeado triunfante en todo el continente europeo, ¿cómo habría cambiado el destino del mundo? Este es un escenario que ha fascinado y desconcertado a historiadores durante décadas. Para imaginar cómo sería el mundo hoy si Adolf Hitler y su régimen totalitario hubieran ganado la guerra, es necesario retroceder a un punto clave de la historia y preguntarnos, ¿qué hubiera pasado si el curso de los eventos hubiera sido diferente? ¿Cómo se habría reconfigurado el orden mundial bajo la sombra del Tercer Reich? Abril de 1945. La inesperada resurrección del Reich en Berlín. En abril de 1945, las calles de Berlín, desbordadas por la desolación y el caos, presencian un giro milagroso en la guerra que podría haber cambiado el destino de Europa. Tras meses de ataques constantes, bombardeos y el avance imparable del Ejército Rojo hacia la capital del Tercer Reich, algo impensable ocurre. Las fuerzas alemanas, al borde de la aniquilación, parecen resurgir de las cenizas. El día 1 de abril, después de semanas de una feroz resistencia, las tropas del Wehrmacht, impulsadas por la desesperación y una última oleada de suministros secretos, logran repeler un avance soviético clave en las afueras de Berlín. Lo que había sido un campo de ruinas en los días previos, ahora se convierte en un frente de batalla donde los soldados alemanes, desbordados y desnutridos, comienzan a ganar terreno. Los soviéticos, aunque superiores en número y equipo, sufren bajas considerables debido a los contraataques imprevistos. Este inesperado revés se convierte en una oportunidad para que los alemanes tomen la ofensiva, justo cuando todo parecía perdido. La situación es dramática. La Luftwaffe, casi destruida, se levanta con lo que queda de sus fuerzas. La maquinaria bélica alemana, que aún cuenta con armas secretas en desarrollo, como los misiles Kunpe II y prototipos de aviones a reacción, se emplea de manera desesperada para lanzar ataques estratégicos que demoran el avance soviético. En las entrañas de Berlín, la situación es aún más surrealista. Mientras la ciudad es asediada por las fuerzas del Ejército Rojo, los mandos del Reich, que ya habían perdido la esperanza de victoria, ahora se encuentran ante una extraña posibilidad. El Führer, quien hace meses había caído en un estado de depresión profunda, comienza a revitalizarse con la noticia del repunte de las fuerzas alemanas. En el búnker bajo la Cancillería del Reich, Hitler, recuperado de su crisis personal, comienza a idear nuevos planes. A sus órdenes, se movilizan unidades improvisadas formadas por hombres mayores, jóvenes de la juventud hitleriana y mujeres que nunca habían visto el frente de batalla. Estos civiles, organizados de manera improvisada, se lanzan al combate en un esfuerzo desesperado por salvar a la patria, luchando no solo contra los soviéticos, sino contra la desmoralización y el hambre que los aquejan. El 6 de abril, los alemanes logran una victoria en un pequeño sector de la ciudad, lo que provoca un cambio significativo en la moral de las tropas. Aunque los recursos son mínimos, la psicología de guerra comienza a inclinarse a favor de los defensores de Berlín. La propaganda de Goebbels se avivó con una renovada energía, difundiendo el mensaje de que la resistencia del Reich no solo era posible, sino que la supremacía aria aún podía prevalecer. El resto de Europa, al recibir noticias de estos avances, empieza a cuestionar si los aliados pueden realmente poner fin al conflicto en el corto plazo. Por otro lado, la situación de los soviéticos comienza a tornarse crítica. El Ejército Rojo, aunque más numeroso y bien preparado, sufre graves pérdidas debido a las emboscadas alemanas y a las tácticas de guerra no convencionales de las nuevas unidades improvisadas.
Aunque la resistencia alemana no puede detener el avance soviético por completo, sí logra ralentizarlo considerablemente, ganando tiempo precioso. Este contratiempo obliga a Stalin a redirigir parte de sus fuerzas hacia el frente oriental, retrasando la caída final de Berlín. En Moscú, la noticia de las victorias alemanas provoca incertidumbre y desconfianza en los altos mandos del Ejército Rojo, que nunca se habían enfrentado a una reacción tan feroz desde los primeros días de la guerra. En este contexto, la posibilidad de que el Tercer Reich sobreviva se hace más real. Hitler, revitalizado y confiado, intensifica los esfuerzos para desmantelar el aparato soviético, recibiendo incluso la ayuda de facciones disidentes en Europa del Este, donde la resistencia contra el régimen soviético está cobrando fuerza. La Europa ocupada por los nazis, a pesar de sus sufrimientos, comienza a ver con nuevos ojos el futuro bajo el control del Reich, mientras las divisiones alemanas en el este se preparan para un segundo asalto. A medida que la primavera de 1945 avanza, el Tercer Reich parece estar experimentando lo que muchos considerarán un milagro. El 9 de abril, los últimos remanentes del Ejército Rojo se ven obligados a retroceder, y Berlín, aún bajo asedio, resiste una vez más. Hitler, sabiendo que el momento de su victoria ha llegado, no vacila en reafirmar su poder sobre un continente devastado. En su mente, el viejo sueño de la Europa dominada por el Reich está más cerca que nunca. El fracaso de los aliados en Normandía y sus consecuencias. El colapso de la ofensiva occidental. El 6 de junio de 1944, los aliados llevaron a cabo uno de los desembarcos más ambiciosos de la historia militar, la Operación Overlord, destinada a liberar Europa del control nazi mediante la invasión de Normandía. La costa francesa se convirtió en el escenario de una de las batallas más cruentas de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, lo que comenzó como un audaz y grandioso ataque para abrir un segundo frente en Europa, rápidamente se transforma en un desastre militar que podría haber cambiado el destino de la guerra. A medida que los soldados estadounidenses, británicos, canadienses y franceses tomaban la playa, la resistencia alemana se mostró mucho más feroz de lo que se anticipaba. A pesar de las grandes pérdidas sufridas en los primeros días del desembarco, los aliados lograron establecer un pie en territorio europeo, pero la situación pronto comenzó a tornarse desesperante. La falta de suministros, la lentitud de los avances y el constante acoso de las fuerzas alemanas retrasaron de manera significativa la penetración hacia el interior de Francia. Lo que parecía ser una rápida ofensiva se transformó en una lucha sangrienta por cada pueblo y cada kilómetro ganado. Para finales de 1944, los aliados ya estaban enfrentando un caos logístico sin precedentes. Las líneas de comunicación fueron severamente comprometidas por los ataques constantes de la Luftwaffe y las fuerzas de campo alemanas. En los cielos de Normandía, la aviación alemana, aunque disminuida, logró resistir el avance de los cazas aliados, mientras que en tierra las fuerzas del Wehrmacht, reforzadas por nuevas unidades de élite y equipamiento pesado, detenían cualquier intento de avance rápido. De hecho, la famosa ruta de suministro que se había establecido para abastecer las fuerzas aliadas fue constantemente interrumpida, afectando gravemente la moral y la efectividad de los soldados. La situación alcanzó su punto crítico a finales de noviembre de 1944. A medida que los aliados intentaban avanzar hacia el corazón de Francia, se dieron cuenta de que las bajas aumentaban vertiginosamente y las reservas de combustible y municiones se agotaban. En el frente occidental se había creado una trampa mortal, una enorme masa de tropas aliadas, atrapadas en un cerco logístico, luchando en la oscuridad por cada grano de comida, cada bala y cada trozo de equipo esencial para su supervivencia. Los comandantes aliados, desconcertados, trataban desesperadamente de reorganizar sus líneas, pero la falta de apoyo aéreo y el continuo hostigamiento de las fuerzas alemanas les impedía avanzar. En Washington y Londres, la noticia de la situación se recibió con una mezcla de horror y desesperación. La Operación Overlord, que se había concebido como el principio del fin del Reich, ahora parecía estar a punto de convertirse en una catástrofe. Millones de hombres y miles de toneladas de material de guerra estaban en peligro de ser aniquilados en el corazón de Europa, atrapados entre el mar y el ejército nazi.
No había una solución clara y las bajas en el frente occidental se incrementaban a un ritmo alarmante. Sin la capacidad de recuperar el control de la situación, los aliados solo podían esperar un milagro para evitar una derrota que cambiaría el curso de la guerra. Mientras tanto, el Tercer Reich, que había luchado contra viento y marea en el este con la resistencia soviética, se veía ahora fortalecido por este inesperado respiro. La victoria alemana en Normandía no solo retrasó la caída de Berlín, sino que permitió al Tercer Reich reorganizarse, reforzando sus líneas de defensa en el frente oriental y en el sur. Las fuerzas alemanas, que en muchos frentes ya estaban a la defensiva, encontraron una nueva oportunidad para consolidar sus posiciones. A finales de 1944, la guerra se encontraba en un estado de incertidumbre total. En el este, las fuerzas soviéticas seguían presionando hacia el corazón de Alemania, pero la resistencia alemana en el frente occidental había demostrado ser más formidable de lo esperado. El éxito de la Operación Overlord se había transformado en un frágil sueño de liberación, con los aliados luchando contra el tiempo para evitar el desastre total. La situación en Francia, Vichy colaboracionista y la oportunidad para Alemania. A medida que las tropas alemanas avanzan por el territorio francés tras el fracaso de los aliados en Normandía, Francia se encuentra a merced de las fuerzas del Tercer Reich. Sin la ayuda de potencias aliadas, el país cae rápidamente en manos de la maquinaria militar nazi. Este avance relámpago no solo les otorga una ventaja táctica crucial, sino que también les permite restablecer sus líneas de suministros, reforzar sus fuerzas con nuevos reclutas y asegurar territorios clave. En este escenario, el gobierno colaboracionista de Vichy, bajo el liderazgo del mariscal Pétain, juega un papel fundamental en la consolidación de la victoria alemana. Desde su establecimiento en 1940, Vichy se ha mostrado como un aliado cómodo de Berlín, proporcionando recursos esenciales como alimentos, materiales industriales y trabajadores forzados para las fábricas nazis. Ahora, con la inminente derrota de los aliados en el frente occidental, el régimen de Vichy se convierte en una pieza clave para el dominio de Hitler sobre Europa occidental. Francia, al igual que los demás países conquistados, vive bajo el yugo de la ocupación nazi, pero la colaboración activa de Vichy facilita la explotación del país sin tener que luchar directamente contra sus propios compatriotas. La colaboración de Vichy, aunque inicialmente se presentó como un mal necesario para evitar la destrucción total, se vuelve aún más evidente a medida que el conflicto se prolonga. El régimen de Pétain, sin esperanzas de restaurar la República, se convierte en un títere del Reich, asegurando la entrega de recursos y apoyo político mientras el pueblo francés, desgarrado por la ocupación, se enfrenta a una creciente represión y sufrimiento. Mientras el Tercer Reich consolida su control sobre Francia, el siguiente objetivo de Hitler se perfila con claridad. No se trata simplemente de marchar por las avenidas de París o posar una vez más en la Torre Eiffel, sino de atacar directamente al corazón de los aliados, el Reino Unido. El fracaso de la Luftwaffe para derrotar a la Real Fuerza Aérea en la Batalla de Inglaterra en 1940 no había detenido a Hitler. Ahora, con el control de Francia, el plan para una invasión directa del Reino Unido, conocido como Operación León Marino, se hace más realista que nunca. La cercanía de las costas francesas a Inglaterra proporciona a la Wehrmacht una plataforma de lanzamiento ideal para una invasión masiva. Esta ofensiva tendría un coste humano y material gigantesco, pero el botín en juego es demasiado tentador para Hitler como para dejarlo pasar. El simple hecho de acercarse a las costas de Inglaterra y potencialmente capturarla permitiría a los nazis exigir un armisticio que pondría fin al conflicto en Europa en términos mucho más favorables para Berlín. No solo implicaría la rendición del Reino Unido, sino también la consolidación de la supremacía nazi en el continente europeo. A lo largo de 1945, las fuerzas alemanas se preparan para esta invasión masiva. El desembarco planeado en las costas británicas se convierte en una amenaza constante, mientras que las fuerzas de la Wehrmacht acumulan recursos en las regiones costeras de Francia y Bélgica. La amenaza de León Marino es la última carta que los nazis pueden jugar para asegurar su dominio total sobre Europa, un dominio que se extendería desde el Atlántico hasta las puertas de Moscú.
A medida que las noticias sobre el avance de las fuerzas alemanas en Europa occidental se extienden, la presión social en las potencias aliadas comienza a crecer. La fatiga de la guerra se convierte en un sentimiento generalizado en los países que han estado luchando desde 1939. Las familias de soldados muertos, las privaciones económicas y la amenaza constante de la derrota llevan a los pueblos a exigir una salida al conflicto. En los Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Soviética, China y Francia, la presión de la opinión pública se convierte en un factor decisivo para los líderes políticos. Los sacrificios humanos y materiales que los aliados han hecho durante años ya no parecen justificar una guerra que se prolonga cada vez más. Mientras los aliados luchan en varios frentes, sus recursos se agotan y la moral de la población disminuye. En Washington, Londres y Moscú, los gobiernos se ven cada vez más desbordados por el creciente malestar social. Las huelgas, las protestas y las manifestaciones de agotamiento se multiplican, mientras que las bajas de soldados continúan aumentando. Este ambiente de desesperación y rendición se ve reflejado en la actitud de los líderes de los países aliados. A medida que la situación se torna insostenible, los representantes de las grandes potencias empiezan a considerar la posibilidad de un armisticio con Alemania. Hitler, al notar este cambio en las dinámicas de poder, utiliza la amenaza inminente de la Operación León Marino y su victoria en Normandía como palanca para presionar a los líderes aliados. En un giro dramático, la presión social, combinada con la incapacidad de los aliados para lograr una victoria decisiva, lleva finalmente a un armisticio entre los países occidentales y el Tercer Reich. Esta rendición pactada marca el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero en términos muy diferentes a los que la historia tradicional nos ha enseñado. En este escenario alternativo, Hitler obtiene la victoria, asegurando la continuación del Tercer Reich, y Europa queda bajo el dominio nazi durante generaciones. Este armisticio, que pone fin al conflicto en el frente occidental, permite a Alemania consolidar su dominio sobre gran parte de Europa, incluyendo Francia, los Países Bajos, Bélgica y más allá. Con la presión de los aliados quebrada y la supremacía nazi establecida, el futuro del continente queda sellado bajo el yugo del Tercer Reich, mientras las potencias aliadas, agotadas y derrotadas, se ven obligadas a vivir bajo la sombra de un nuevo orden mundial. Consecuencias de una victoria alemana. Nuevo orden mundial. Lo que acabamos de describir podría parecer una pesadilla, pero es una de las posibilidades más aterradoras en este ejercicio de hipótesis. Si el Tercer Reich hubiera prevalecido en la Segunda Guerra Mundial, las consecuencias para la humanidad habrían sido profundas, comenzando por una completa reconfiguración del poder global. En un mundo donde el eje sale victorioso, la estructura del poder internacional habría quedado completamente alterada. La derrota del Tercer Reich en 1945 representó no solo el colapso de una de las dictaduras más temibles de la historia, sino también el fin de un sistema imperialista europeo que había dominado los siglos anteriores. La llegada de la Guerra Fría, con Estados Unidos y la Unión Soviética emergiendo como superpotencias, fue el resultado directo de la caída del eje. Sin embargo, si Hitler hubiera ganado, esta reconfiguración no habría ocurrido. Bajo el dominio de la Alemania nazi, la vieja estructura de potencias imperiales habría quedado obsoleta. Las potencias como Francia y el Reino Unido, que al principio del siglo XX aún eran actores globales dominantes, habrían quedado reducidas a meros actores secundarios en un mundo controlado por el Reich. Alemania no solo habría consolidado su dominio en Europa, sino que se habría erigido como la potencia global principal, con sus tentáculos extendidos a través de los continentes. Si bien las potencias emergentes como Estados Unidos, la URSS y China jugarían un rol importante en este nuevo orden, habrían quedado a la sombra de la Alemania nazi. El poder militar de Berlín, reforzado por décadas de supremacía tecnológica y territorial, habría hecho que cualquier intento de desafío se viera rápidamente sofocado. La Alemania nazi se habría consolidado como la gran potencia del siglo XX y más allá, evitando cualquier reconfiguración que hubiera dado paso a un mundo multipolar. Ciencia y tecnología, bajo el dominio nazi. Uno de los aspectos más fascinantes de una victoria alemana es el impacto que tendría sobre el desarrollo científico y tecnológico. Durante la Segunda Guerra Mundial,
Alemania ya estaba a la vanguardia en varios campos, desde la física nuclear hasta la tecnología de misiles. Si el Tercer Reich hubiera ganado, estos avances no solo se habrían multiplicado, sino que habrían sido utilizados para consolidar aún más el poder de Alemania. El caso de los científicos alemanes capturados por los Estados Unidos al final de la guerra es bien conocido. A través de la operación Paperclip, miles de científicos, ingenieros y técnicos alemanes fueron llevados a trabajar para los estadounidenses en proyectos nucleares y espaciales. Este esfuerzo, entre otros, fue clave para el liderazgo tecnológico de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Sin embargo, en un escenario alternativo donde el eje saliera vencedor, estos avances científicos no habrían sido repartidos entre potencias rivales, sino que habrían permanecido en manos alemanas. Una bomba atómica alemana no es una mera especulación. Con los recursos de Europa bajo su control y los avances científicos acelerados por la guerra, es altamente probable que los nazis hubieran logrado desarrollar su propio armamento nuclear, posiblemente con la esvástica como símbolo en lugar de la bandera estadounidense. La potencia nuclear alemana podría haber alterado no solo el balance militar, sino también el equilibrio político a nivel global. En el ámbito espacial, el Tercer Reich no se habría quedado atrás. Con una industria bélica ya avanzada y una infraestructura científica en crecimiento, Alemania podría haber lanzado su propio programa espacial a mediados del siglo XX, colocando satélites en órbita mucho antes que Estados Unidos o la Unión Soviética. De hecho, la astronáutica y las tecnologías de misiles alemanas podrían haber sido las precursoras de un avance tecnológico similar al que en la historia real condujo a la exploración espacial. El avance de la tecnología de submarinos también habría continuado sin freno. Los U-boats, que ya eran una amenaza formidable para las fuerzas aliadas, habrían recibido numerosas mejoras. Nuevas generaciones de submarinos alemanes podrían haber dominado los océanos, haciendo que cualquier intento de bloqueo económico o militar contra el Reich fuera prácticamente imposible. El Holocausto sin freno. Horrores sin testigos externos. Si el Tercer Reich hubiera triunfado, los horrores del Holocausto no solo habrían continuado, sino que habrían alcanzado dimensiones aún más apocalípticas. Sin la intervención de las fuerzas aliadas y sin la liberación de los campos de concentración y exterminio, el genocidio de judíos, romaníes, personas con discapacidades y otros grupos considerados indeseables habría sido llevado hasta sus últimas consecuencias, con un alcance global sin precedentes. Bajo el régimen de Hitler, el exterminio sistemático de las minorías raciales y étnicas habría seguido su curso, con los campos de concentración transformándose en fábricas de muerte a escala industrial. La falta de intervención extranjera habría permitido la ejecución de planes como la solución final, con la eliminación de millones de personas, en su mayoría judíos, que no habrían tenido escapatoria alguna. Las políticas de exterminio se habrían intensificado, con los nazis persiguiendo a aquellos que no se ajustaban a sus ideologías de pureza racial, sin ningún freno externo que pudiera visibilizar o detener la barbarie. En este mundo distópico, el conocimiento global sobre el Holocausto sería prácticamente inexistente. Los testigos internacionales, como los soldados aliados, los periodistas y las organizaciones de derechos humanos, nunca habrían existido en el escenario para documentar y dar a conocer la magnitud de las atrocidades. Lo que hoy conocemos como uno de los mayores crímenes de la historia de la humanidad probablemente habría permanecido como un oscuro secreto, oculto bajo la cortina de hierro de la maquinaria de propaganda nazi. Valores racistas legitimados y sin juicios de Nuremberg. En un mundo donde Alemania salió victoriosa, los valores racistas del nazismo no solo habrían perdurado, sino que habrían sido legitimados y reivindicados en muchos países de Europa. La ideología del Tercer Reich, centrada en la supremacía de la raza aria y la exterminación o sumisión de los inferiores, habría encontrado terreno fértil en naciones como Italia, Francia, Hungría, Croacia y Rumanía, que ya compartían sentimientos antisemitas y racistas. La creación de un nuevo orden europeo, bajo el liderazgo de Berlín, habría fomentado la adopción de políticas similares en otros países, donde la colaboración con el régimen nazi no solo habría sido una cuestión de supervivencia, sino una opción ideológica aceptada. En países como la Croacia u Österreich, Austria,
La colaboración con los nazis y la implementación de programas de exterminio, como el asesinato de judíos, gitanos y otros grupos, ya estaba presente durante la ocupación alemana. Sin la derrota de la Alemania nazi, estos métodos habrían sido normalizados y extendidos, posiblemente hasta el punto de convertirse en políticas oficiales de muchos de estos países. Además, la falta de una derrota para el Tercer Reich habría significado que no habría habido juicios de Nuremberg ni ningún otro tipo de justicia internacional. Los responsables de los crímenes de guerra, las atrocidades contra la humanidad y las ejecuciones masivas habrían quedado impunes. El mundo, en lugar de aprender de la barbarie del nazismo, probablemente habría sido testigo de una normalización de estos crímenes en los tratados internacionales, con la negación de la responsabilidad por los genocidios que marcaron una de las épocas más oscuras de la historia. Sin juicios, sin condenas y sin la visibilidad que la historia posterior nos ha otorgado, el Holocausto podría haber sido simplemente una más de las atrocidades que caracterizan el siglo XX, sin el peso moral y legal que hoy lleva el término. Cambios culturales y lingüísticos. Alemania como ejemplo europeo. En un escenario donde el Tercer Reich no solo habría ganado la guerra, sino que habría establecido un dominio duradero en toda Europa, los cambios culturales y lingüísticos serían drásticos. Con el fin de consolidar su supremacía, es muy probable que Alemania no solo mantuviera el control político, sino que impusiera su idioma, costumbres y valores sobre los demás pueblos europeos. El alemán se habría convertido en la lengua universal, la lengua de la diplomacia, de los negocios y de la educación. El Reich no se limitaría a imponer su idioma, sino que reestructuraría las sociedades bajo un marco autoritario y fascista, con un control absoluto sobre la cultura y la identidad nacional de los países ocupados. Las ideas totalitarias nazis habrían permeado cada aspecto de la vida social, desde la educación hasta la expresión artística. Cualquier forma de resistencia intelectual o artística que se apartara de los valores impuestos por el régimen sería suprimida, y los artistas, filósofos e intelectuales que se opusieran serían perseguidos. En este contexto, es probable que una gran parte de los intelectuales, artistas y científicos de Europa, en especial aquellos de ideas progresistas, se viera obligada a emigrar a las Américas, buscando refugio en países como los Estados Unidos o en América Latina. Esto habría creado una polarización cultural aún más marcada, con una Europa bajo la férula del nazismo y un mundo occidental cada vez más alejado de los valores democráticos y humanistas. El cine, la literatura y el arte se habrían alineado con la propaganda del régimen, glorificando la figura de Adolf Hitler y la ideología del nacionalsocialismo. Solo se habrían permitido representaciones que exaltaran la guerra, la supremacía aria y la exterminación de los indeseables. La cultura europea habría quedado irrevocablemente deformada bajo la sombra del totalitarismo, sin posibilidad de recuperación o expresión libre. La falsa democracia en Francia y Reino Unido bajo control alemán. En el caso de una victoria alemana, la influencia de la Alemania nazi se extendería rápidamente por toda Europa, y las potencias derrotadas, como Francia y el Reino Unido, se verían forzadas a vivir bajo un régimen de control nazi, aunque con una fachada de autonomía para evitar la resistencia popular y las presiones internas. Francia, que había sido ocupada parcialmente durante gran parte de la guerra, probablemente seguiría siendo un estado títere de Berlín, aunque con ciertas apariencias de una democracia controlada. El Reino Unido, al no haber sido invadido directamente, podría haber sido tratado de manera similar, con un régimen colaboracionista pero sin perder completamente su identidad nacional. Aunque en apariencia podrían haber mantenido un sistema parlamentario o electoral, la democracia sería completamente falsa. Los líderes de estos países serían más que títeres de la maquinaria nazi. Estarían obligados a seguir los dictámenes de Berlín en casi todos los aspectos. Las políticas serían dictadas desde el corazón del Tercer Reich, asegurando que, aunque el país tuviera instituciones democráticas superficiales, las decisiones cruciales recaerían únicamente en las manos de Hitler y su círculo más cercano. Francia, especialmente, podría haber sido organizada como una zona de influencia, con un gobierno títere que promovería la ideología nazi
forzando a la población a adaptarse a nuevas leyes, restricciones y normas raciales impuestas por los ocupantes. Los nazis, como ya lo hicieron en otras regiones, buscarían reestructurar la sociedad según sus propios intereses, la eliminación de la resistencia, la reeducación de la población y la asimilación o eliminación de las minorías étnicas y religiosas consideradas indeseables. Por otro lado, el Reino Unido, al mantenerse parcialmente libre gracias a su localización geográfica, podría haber servido como una especie de zona neutra, pero aún así, bajo la constante amenaza de una invasión o un gobierno indirectamente controlado por Berlín. Las tensiones sociales, políticas y económicas probablemente se intensificarían a medida que la población británica fuera testigo de la creciente opresión de los países vecinos, como Francia y Bélgica, y la imposición de un sistema totalitario a nivel continental. Este gobierno controlado no solo serviría a los intereses de la maquinaria alemana, sino que también permitiría a Hitler consolidar sus territorios ocupados y continuar con la explotación de recursos, mano de obra forzada y demás ventajas económicas y estratégicas que estos países podrían ofrecer. La victoria alemana habría permitido que estos sistemas de ocupación y control se mantuvieran durante décadas, siempre bajo la fachada de un orden y prosperidad impuestos por el Tercer Reich. La Unión Soviética, un caso especial y la división de Europa. La situación con la Unión Soviética en este escenario hipotético sería sin duda una de las más complejas. Aunque la invasión nazi a la Unión Soviética, Operación Barbarroja, fue inicialmente exitosa en muchas áreas, Rusia aún presentaba una resistencia formidable, con recursos humanos y territoriales casi infinitos. A pesar de la enorme devastación que habría causado la guerra, Stalin y su régimen probablemente no se habrían rendido sin ofrecer resistencia. En un escenario donde Alemania sale victoriosa, es posible que la Unión Soviética no cayera completamente bajo el control nazi, pero sí perdería gran parte de su influencia. La división de Europa sería una de las consecuencias más destacadas de esta victoria. El continente estaría dividido de manera brutal entre una gigantesca Alemania, que dominaría toda Europa occidental y parte de la oriental, y una Rusia empobrecida y aislada, pero que podría mantener su control sobre una gran porción de su territorio, gracias a sus recursos y su vasto ejército. Es probable que Hitler intentara negociar algún tipo de pacto con los soviéticos en el que se respetaran ciertas fronteras, pero de manera casi simbólica. Esto llevaría a la creación de una Europa polarizada, donde los nazis controlarían militarmente y políticamente la parte occidental, mientras que el bloque soviético, debilitado y aislado, se reduciría principalmente a la Rusia asiática y algunas repúblicas cercanas. Sin embargo, es probable que el enfrentamiento entre ambos bloques fuera inevitable, ya que las tensiones ideológicas y territoriales seguirían siendo una constante. En cuanto a la guerra nuclear, dada la escala de destrucción durante la Segunda Guerra Mundial, es posible que el conflicto entre estos dos grandes bloques se haya intensificado hasta convertirse en una guerra nuclear o en un enfrentamiento prolongado con armas convencionales, como ocurrió en la Guerra Fría, aunque en una escala aún mayor. La fascinación por las ucronías nazis en la literatura y la historia. La idea de un mundo dominado por las potencias del eje es, sin duda, un tema que ha cautivado tanto a historiadores como a escritores de ficción histórica. En la literatura, sobre todo, la ucronía, la narración de lo que podría haber sido si los hechos históricos hubieran ocurrido de otra forma, se ha utilizado para explorar las posibles sociedades resultantes de una victoria nazi. Obras como El hombre en el castillo, 1962, de Philip K. Dick o Fatherland, 1992, de Robert Harris, nos presentan universos alternativos donde el eje ha prevalecido. En ambas se describen sociedades totalitarias que han triunfado sobre los aliados y nos invitan a reflexionar sobre las consecuencias de una humanidad bajo el dominio de regímenes autoritarios. Swastika Night, 1937, escrita por Catherine Burdekin, es una de las obras más inquietantes y tempranas de este género. Burdekin imagina un mundo futurista, siglos después de la victoria nazi, donde los judíos han sido exterminados, el cristianismo ha sido marginado y Hitler es adorado como un dios antiguo. Esta novela muestra las contradicciones inherentes en la ideología nazi
y las tensiones raciales que habrían erosionado el sistema desde dentro. La autora anticipa las consecuencias de las políticas totalitarias, prediciendo un mundo gobernado por el fascismo alemán, pero carcomido por sus propios excesos. El fascismo alemán, en estas obras de ficción, es casi siempre autodestructivo, plagado de contradicciones internas, teorías raciales fallidas y un inevitable desgaste en su legitimidad. Esto nos hace reflexionar sobre los límites del totalitarismo y cómo el control total sobre la vida de millones de personas puede ser, en última instancia, insostenible. Afortunadamente, ese escenario de pesadilla quedó relegado al ámbito de la ficción literaria, y la victoria aliada evitó que el mundo cayera bajo el yugo del nazismo. Sin embargo, explorar estos universos alternativos nos ofrece valiosas lecciones sobre cómo las guerras pueden dar forma a las sociedades, culturas e incluso a la industria de los países involucrados. El impacto de un cambio en el resultado de la Segunda Guerra Mundial habría alterado a la humanidad de formas inimaginables, no solo en términos de geopolítica, sino también en las esferas sociales, económicas y culturales. Aunque estos análisis sean solo especulaciones, nos sirven como recordatorio de lo que pudo haber sido y, por lo tanto, nos hacen valorar la paz y la libertad que hemos alcanzado en el mundo actual. Este tipo de reflexión sobre la historia, aunque basada en hipótesis oscuras, también nos invita a pensar en los valores fundamentales que hemos defendido desde la Segunda Guerra Mundial: la libertad, la justicia y el rechazo del autoritarismo. Es vital entender cómo las decisiones que tomamos hoy pueden afectar el futuro y cómo las guerras han sido una fuerza determinante en el destino de las naciones.